Vamos a orar para empezar el estudio. Bendito Dios y Padre Celestial, te agradecemos mucho por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, Señor, por la palabra que nos dejaste para poder aprender más de ti, Señor, y entregamos este momento para que así sea, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para entender lo que nos quieres enseñar el día de hoy, Señor. Ayúdanos a guardarlo en nuestro corazón y que podamos seguir creciendo espiritualmente, Señor. Todo este tiempo es para ti y por ti, Señor. Lo dedicamos a ti, Señor, y muévete y que seas tú tomando control de este estudio, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar con el estudio. Acuérdense que estamos hablando de Dios el Hijo, ¿verdad? Y la semana pasada estuvimos hablando de las obras de Cristo y vimos que Él era profeta, sacerdote y se me fue la otra palabra, rey, ¿cómo se me pudo olvidar, verdad? Y entre sus obras está la muerte, que es algo que Él vino a hacer. Entonces hoy vamos a estar hablando de la muerte de Cristo. Si quiere vaya buscando 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15, 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Vamos a dejarle ahí. Entonces, esto es parte del Evangelio, ¿verdad? Que Cristo murió. Y el cristianismo es una religión muy especial porque ninguna otra religión, usted se pone a ver que tenga esta característica, que Dios mismo vino a morir para salvar a su gente, ¿verdad? A los que creen en Él. Podemos ver que muchas religiones pudieran hablar muy bonito, enseñar cosas muy lindas, pero no hay nada tan grandioso como esto, que Cristo mismo, Dios mismo vino a morir por nosotros, ¿verdad? Vamos a Lucas 24, 26. Lucas 24, 26 dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, aquí mismo nos dice que Cristo les estaba enseñando que desde Moisés, eso es desde los primeros libros de la Biblia, recuerden que Moisés escribió los primeros 5, y dice hasta los profetas, que son los últimos libros que encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces, todo el Antiguo Testamento nos estaba hablando de Cristo, les estaba mostrando a Cristo a los judíos. Y vamos a ver unos tipos en el Antiguo Testamento o símbolos y figuras que nos muestran a Cristo. Vamos a empezar en Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí es cuando Adán y Eva acababan de pecar, ¿verdad? Estaban viviendo en el jardín del Edén y tuvieron que recibir un castigo duro, pero a causa del pecado ya no podían estar ahí en el Edén y tuvieron que salir, y ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces dice aquí que Dios les dio unas túnicas de pieles. ¿Qué tuvo que pasar en este momento? ¿De dónde salieron esas pieles? De algún animal inocente, ¿verdad? Que tuvo que sacrificarse para poder tomar esa piel y hacer túnicas.
Entonces esto nos refleja un poco acerca de Cristo. Adán y Eva pecaron y un animal inocente tuvo que morir para cubrirlos. Pero Cristo murió por nosotros, que nosotros éramos los que merecíamos el castigo para salvarnos, ¿verdad? Aquí mismo en Génesis 4:4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Todo esto nos iba mostrando el camino hasta Cristo, ¿verdad? Que Cristo iba a ser ese cordero para el sacrificio perfecto. En Génesis 22, no lo vamos a leer porque es todo el capítulo. Pero en este caso es cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, a su único hijo, ¿verdad? Bueno, su único hijo con su esposa, que lo sacrifique. Y Abraham lo hizo sin chistar, ¿verdad? Sin pensárselo dos veces. No se registra que Abraham haya dicho como el Chavo del 8, sí voy, ¿verdad? Sino que él lo hizo sin chistar. Y esto nos refleja, obviamente, todos yo creo sabemos que Dios lo detuvo antes de que hiciera el sacrificio porque estaba probando a Abraham, pero también nos muestra cómo Dios puso a su hijo, así como Abraham estuvo dispuesto a dar a su hijo en sacrificio, así Dios nos dio a su hijo en sacrificio. En Éxodo 12, tampoco lo vamos a leer esto, pero esta es la historia en la que los israelitas estaban en Egipto como esclavos, ¿verdad? Y Dios mandó a Moisés para liberarlos y vemos todo lo que conocemos como las 10 plagas, ¿verdad? Para este momento iba a ser la plaga de la muerte de los primogénitos. Y entonces Dios les dijo que mataran un cordero, lo vemos en el capítulo 12, e iban a poner la sangre del cordero en las puertas, ¿verdad? Y el ángel de la muerte, cuando llegara a matar a los primogénitos, no iba a matar a los que tuvieran esa marca en su puerta de la sangre, ¿verdad? Y esto también es un tipo de Cristo, que su sangre nos salva, ¿verdad? Nos guarda. En Levítico vemos en los primeros capítulos un sistema de sacrificio, ¿verdad? Que Dios le da las órdenes, vas a sacrificar esto, si ocurre esto, si haces aquello, haces este otro sacrificio, y viene ahí como este sistema también que nos apunta a Cristo, porque ahí tenían que hacer sacrificios constantemente, pero ahora con Cristo ya no es necesario estar haciendo sacrificios constantemente. En Números 21 vemos una historia donde fíjese cómo los israelitas empezaron a hablar mal de Moisés, y debemos de tener mucho cuidado porque a Dios no le gusta que hablemos mal de sus elegidos. Moisés era el elegido de Dios, el que los había sacado de la esclavitud, era el líder, y se pusieron a hablar mal de él, ¿verdad? Entonces a Dios no le pareció. Claro que los líderes se equivocan, pero eso es entre ellos y Dios, ¿verdad? Nosotros no tenemos que andar hablando mal de ellos. Y dice aquí que Dios no le pareció esto y los castigó. Y envió serpientes que los mordían, y muchos murieron a causa de estas serpientes. Entonces, cuando por fin ahora sí vienen arrepentidos, ¿verdad? Siempre no, dijeron. Entonces Dios le dice a Moisés, haz una serpiente. Déjenme lo veo aquí en el versículo. En el versículo 8, Números 21:8, dice: y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá, ¿verdad? Entonces esto también es un tipo de Jesús, ¿verdad? Era una serpiente puesta en un asta, digamos como en un palo, ¿verdad? Y Cristo fue puesto en un madero, y cuando volteamos a verlo, somos salvos. Miren, vamos a Juan 3:14. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con la serpiente pudieron, al voltearla a ver, pudieron ser salvos
físicamente, ¿verdad? Pero nosotros al creer en Él tenemos vida eterna. Y vamos a ver un último tipo en Isaías 53, del 6 al 7. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Y vemos otro tipo como un cordero inmolado, ¿verdad? Recuerden que pues no puedo traer todo, ¿verdad? Porque si no se nos va el tiempo, pero esos son algunos tipos. Y ahora vamos a hablar algunas profecías en el Antiguo Testamento. Vamos otra vez a Génesis, al 3:15. Y esta es dicen que es la primera profecía que está registrada aquí en la Biblia. Y también es del mismo tiempo donde Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén. Dice el 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí pues cada uno recibió su castigo, ¿verdad? Y aquí le estaban diciendo el castigo a la serpiente, ¿verdad? Y decía que iba a poner enemistad entre la serpiente y la simiente de la mujer, o sea, sus hijos y los hijos de los hijos, ¿verdad? Entonces, es como también la serpiente está aquí representando a Satanás, ¿verdad? Y dice, van a ser como enemigos. Cuando dice enemistad, es enemigos de Satanás y nosotros también incluidos. Y obviamente Cristo, pero Cristo va a vencer, porque dice aquí que le herirá en el calcañar. Cristo venció ya, más bien. Vamos a Salmos 22, 1. Salmo 22:1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Vemos cómo estas palabras nos recuerdan ese momento de Cristo, ¿verdad? Y esta es una profecía de esa escena en la crucifixión donde Cristo le decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso no lo vamos a leer en Isaías 53, nos describe todo el capítulo, el sufrimiento que Cristo iba a tener, ¿verdad? Y recuerden que esto fue escrito siglos antes de que Cristo viniera a la tierra. Entonces son profecías. Vamos a Daniel 9:26. Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Daniel, yo creo, es uno de los profetas más conocidos también por sus profecías de tiempos futuros o finales. Y aquí hay una mención, ¿verdad?, que se le quitará la vida al Mesías. También hay una profecía aquí en esto. Vamos a una última, en Zacarías 13:6. Y le preguntarán:
¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Muy bien, entonces eran como ejemplos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero vamos ahora también al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento su muerte es mencionada más de 175 veces y hay 7.957 versículos que se refieren a la muerte de Cristo. Vamos a Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces dice que tenía que participar de carne y sangre Cristo para poder vencer la muerte, ¿verdad? ¿Cómo venció la muerte? Muriendo y resucitando. Y de esta manera pudo él vencer al enemigo, porque dice... aquí al final dice al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo, lo dice muy claramente. Vamos a Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces no fue un accidente que lo hayan matado, ¿verdad?, en la cruz, sino él ya lo tenía todo planeado para poder vencer al enemigo, a la muerte, ¿verdad? Entonces decíamos, vamos otra vez a leer 1 Corintios 15, pero ahora vamos a empezar desde el versículo 1. Primera de Corintios 15 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fíjese cómo dice aquí, conforme a las Escrituras. A este tiempo, ¿qué Escrituras tenían, verdad? El Antiguo Testamento. Y lo dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Vemos, como dijimos ahorita, que el Evangelio es que Cristo murió, fue sepultado, pero que resucitó conforme a las Escrituras. Ya se había hablado esto, ya se había prometido. Vamos a Mateo 16:21. Y vamos a seguir hablando de cómo era necesario que Cristo pasara por esto. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Vemos como dice aquí que Cristo les decía, que Jesús les decía que era necesario padecer, ¿verdad? Vamos a Lucas 17:25. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Aquí estas son palabras de Jesús y él vuelve a decir esto, es necesario, ¿verdad?
Aquí mismo en Lucas, vamos a 24:7. Dice el 6, acordaos de lo que os habló. Están hablando de lo que Jesús dijo. Entonces el 7 dice, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Vemos cómo las Escrituras nos marcan hasta utilizando esa palabra necesario, ¿verdad? Era necesario. Vamos a Hechos 17:3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, ¿verdad? Cuando tenían el sistema de sacrificios en Levítico, ¿verdad? Tenían que estar otorgando o dando animales para los sacrificios, pero Dios no está pidiendo un sacrificio, sino Él entregó el sacrificio para salvarnos a todos. Podemos ver una comparación de cómo Dios es justo, ¿verdad? Y que es un juez. Entonces Él tiene que llevar sentencia cuando hay pecado, ¿verdad? Y el castigo del pecado, ¿verdad? Es la muerte. Y Él no puede decir, bueno, pues te perdono y ya, porque es un juez justo que tiene que dar la paga. Si nosotros cometemos un crimen, no importa que vengamos a Cristo, a la ley no le importa, ¿verdad? O no importa si ya no somos rateros o asesinos, a la ley ya no le importa. Si usted hizo algo, lo tiene que pagar por ese crimen, ¿verdad? Entonces así es como una comparación, que Dios es un juez, ¿verdad? Justo, y tenía que haber ese castigo por el pecado. El pecado era tan grande y Dios es tan santo que era una separación enorme, ¿verdad? Pero tenía que haber ese castigo. Entonces vamos a ver que la muerte de Cristo, ahora ni escrito, es vicaria. Ok, entonces no sé si han escuchado mucho esta palabra, yo sí, ¿verdad? A veces cuando se menciona. ¿No, verdad? Lo tenía aquí con acento, pero no. Ya lo analicé, ¿no? Entonces es vicaria, ¿verdad? Vicaria es que es un sustituto o que toma lugar. Entonces Jesús tomó nuestro lugar al morir por nosotros. Vamos a 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces vemos que Él padeció el justo por los injustos, ¿verdad? Tomó nuestro lugar. Y vamos a Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces dice que necesitamos creer, ¿verdad? Y si no creemos ya hemos sido condenados. Qué bueno que todos los que estamos aquí hemos creído. Muy bien, la muerte de Cristo es expiación. Esta sí lleva acento. Okay. La palabra expiación
es encubrimiento, es encubrir algo. Y esta palabra viene, digamos, recorriendo un camino desde el Antiguo Testamento, de ahí la sacaron. En Levítico 6, no lo vamos a leer, pero es un ejemplo en los versículos 2 al 7 de cómo les dice, si hacen esto, tienen que entregar un sacrificio de tal forma. Y había sacrificios individuales, cada persona, ¿verdad? Si pecaba tenía que dar un sacrificio. Pero también en Levítico, en el capítulo 4, vemos cómo había también sacrificios si había un pecado nacional, ¿verdad? Que toda la gente estaban en lo mismo. Y también se les había dado esa guía de sacrificios. Y vemos ahí, vamos a leer un versículo para que lo vean, en Levítico 4 al 20, vamos a leer 4:20. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Y esto es lo que les quería mostrar en este caso, que está hablando de esa palabra expiación, que viene desde es un término desde el Antiguo Testamento. Y el animal cubría el pecado del que estaba haciendo el sacrificio. Pero en cambio Cristo no cubre el pecado, Él lo remueve, lo quita de nosotros. Vamos a Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Como les digo, nada más cubría el pecado, pero no lo podían quitar. Y vamos al versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Vean cómo está hablando de que va a quitar la ley en cuanto a los sacrificios, ¿verdad? Y para establecer algo nuevo. Y dice el versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y vemos que la muerte de Cristo es propiciación también. Propiciación es deshacerse de la ira de Dios a través de un sacrificio o aplacar la ira. Vamos a Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea, Cristo nos justificó con su sangre y por eso somos salvos. Y es lo que nos trae también la muerte de Cristo. No pierda ahí Romanos 5. Vamos a ver que la muerte de Cristo también es reconciliación. 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Decíamos que el pecado nos trajo una separación de Dios, ¿verdad?
porque Dios es muy santo y el pecado es enorme y hay una separación. No puede estar Dios donde hay pecado, pero la muerte de Cristo es una reconciliación. Es como cuando usted se pelea con alguien y luego al último van, se piden perdón, lo que sea, ¿verdad? Es una reconciliación. Así también nosotros, al aceptar este sacrificio de Cristo, nos reconciliamos con Dios. Luego también es rescate o redención. Y esto es rescate o liberación de esclavitud con una paga, ¿verdad? Y pues sabemos que Cristo su muerte fue la paga, ¿verdad? Por nosotros. Vamos a Mateo 20:28, que ya lo habíamos leído, pero vamos a leerlo otra vez. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces Él nos rescató, ¿verdad? Y vamos a ver de qué nos libró. ¿Qué es eso que nos rescató? Vamos a Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, nos libró de la pena de la ley, porque todos habíamos roto esa ley, ¿verdad? Vamos a Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces dice al principio, habéis muerto a la ley, nos libró de la ley misma, nosotros no andamos siguiendo la ley, ¿verdad? Entonces, aquí en Romanos vamos a leer el 6:6 y dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, nos libró del poder del pecado. Vamos a 2 de Timoteo 2:26. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Estábamos en cautividad cuando vivíamos en el pecado y nos rescató entonces del diablo. Y vamos a Gálatas 1:4. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces,
digamos, de la maldad, porque dice el presente siglo malo. De esto Cristo nos liberó, de la pena de la ley misma, del poder del pecado, del diablo y de la maldad. Ahora vamos a ver, estuvimos hablando toda la muerte de Cristo, pero vamos a ver por quién murió Cristo, ¿verdad? Muy importante. Aquí vamos a ver en Efesios 5:25. Y luego los maridos se pueden poner un casco para que no les caiga alguna pedrada, porque no es lo que nos vamos a enfocar hoy. Dice 5:25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, ¿por quién murió Cristo? Por la iglesia. La amó, dice aquí, y se entregó por ella. Pero vamos a ver algo más en Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dice el que quita el pecado de la iglesia, ¿verdad? Entonces también vino por todo el mundo, ¿verdad? Entonces Cristo murió por el mundo. Vamos a 1 Timoteo 4:10. Porque Demas me ha desamparado. Permítanme, ya me fui a 2 Timoteo. Y les dije 1 Timoteo 4:10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Dice enseguida, mayormente de los que creen. Entonces, sí, Cristo vino a salvar al mundo, pero no todos van a ser salvos, porque no todos van a creer en Él. Entonces, es importante que creamos en Él. Y vamos a dejarle aquí. Ya se nos alargó mucho este estudio. Pensé que iba a ser más corto, pero la siguiente semana vamos a seguir hablando de Dios Hijo, que es un tema bastante largo y complejo, pero espero que esté siendo de bendición para ustedes. Dios les bendiga. Amén.